todos y todas, les saludo con mucho gusto y hoy quiero platicarles acerca de las 3 claves principales para el trabajo en prepa en línea SEP. Las reglas en etiqueta, evitar el plagio académico y el uso de la autorregulación. Pues para comenzar, platiquemos sobre qué son las reglas en etiqueta. Básicamente son principios para mantener un comportamiento apropiado al comunicarse con otros usuarios en línea y se conforma esa palabra en etiqueta de los términos net, que significa red, y etiqueta, que significa comportamiento adecuado en un campo de acción. ¿Cómo usar las reglas de etiqueta? Pues siempre comiencen por un saludo en sus foros de dudas técnicas social o de foros aprendiendo o incluso en la mensajería o el correo electrónico. Siempre comenzar por un saludo será una buena, adecuada comenzar una comunicación. Usar un lenguaje respetuoso, evitando las groserías, mantener un tono positivo, respetando las posturas diferentes aunque no compartan su opinión. No usen lenguaje ofensivo o discriminatorio. Evitar el uso de las mayúsculas o las negritas porque el mensaje se entiende entonces como gritos. Evitar los errores ortográficos para facilitar la interpretación de aquel que me está leyendo. Escribir correctamente el nombre de la persona a la que nos dirigimos, no enviar mensajes innecesarios o irrelevantes, también será una buena manera de establecer la comunicación, omitir las imágenes porque ocupan mucho espacio, evitar las abreviaturas o los modismos porque de pronto otras personas pueden desconocer el significado de estas y de esa manera romperse el mensaje, y no compartir información personal, respetando la privacidad de los demás. También vale la pena evitar los colores brillantes en las fuentes. Colores amarillos o rojos pueden interpretar emociones, pero también dificultar la lectura. Pues básicamente eso es lo que tiene que ver con las reglas de etiqueta. Me gustaría además platicar acerca de cómo evitar el plagio académico. Y comenzamos por ¿qué es eso? Pues básicamente es la acción de tomar ideas, texto, contenido de otra persona, sin dar el crédito adecuado. Esto también incluye la reescritura de material de otros sin citar la fuente de información. Este plagio académico es una forma de fraude que puede tener serias consecuencias para aquellos que lo practican. Algunos tipos de plagio en prepa en línea SEP son el nivel 0, en donde sus actividades no coinciden con ningún tipo de fuente en la red o con sus compañeros y por lo tanto no les restan puntos, pero hay un plagio nivel 1 en donde ustedes coinciden entre un 1 y un 20% con algún tipo de plagio parcial y básicamente esto supone que les restan 10 puntos. Un plagio nivel 2 en donde coincide entre un 21 y 40%, básicamente sustituyen o cambian palabras, se retoman algunas fuentes, pero en general se hace pasar como propio. Esto supone que les restan 30 puntos. El plagio nivel 3, que es una coincidencia entre el 41 y el 60%, en donde sustituyen palabras y demás, pero muchas de estas fuentes pues básicamente no son citadas o parafraseadas. Esto supone que les restan 50 puntos. El plagio nivel 4, que supone que tienen una coincidencia entre el 61 y el 80%, y bueno, colocan muchas de estas informaciones retomando las fuentes y los hacen pasar como propios, y básicamente esto supone que les restan 70 puntos. Y finalmente el plagio total, que es el nivel 5, en donde básicamente es igual al de otro compañero, al de digamos un trabajo en la red o algo similar, y entonces más del 80% de coincidencia es un tipo de plagio parcial y como podemos ver les restan 100 puntos. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Siendo originales. Esa es la primera referencia para esto. Esto es desarrollar una idea o argumento único basado en la investigación. Deberemos leer, comprender los materiales y luego desarrollar nuestra propia interpretación. Ese será lo primero. Luego, citar, esto es indicar una fuente de información que ha sido usada para investigar o escribir un trabajo en el cuerpo del texto, pero también en las referencias. Y parafrasear, que supone tomar un texto, reescribirlo mientras mantiene el mismo significado, se abrevia, se simplifica, se aclara el significado, pero siempre reconociendo al autor en el cuerpo del texto y también en las referencias. Finalmente, referenciando, que es en efecto incluir la lista de materiales usados para investigar y escribir el trabajo.
Y finalmente podemos hacer uso de algo llamado analizar el plagio a través de software antiplagio. Para explicar un poco esto, veamos este ejemplo de cita directa. Por ejemplo, aquí dice como indica Carlino y entre paréntesis el año y la página, y luego agrega la cita a través de las comillas. De esta manera está indicando una cita tal cual. Esto es, Carlino dijo estas palabras exactas y todo aquello que esté fuera de estas comillas es de mi autoría. Entonces, bueno, así reconozco las palabras exactas de Carlino, y si el texto es largo, pues podría hacer un punto y aparte y omitir las comillas, pero sin olvidar la fuente, el autor, el año y la página. Eso es básicamente una forma de cita. Una cita indirecta o parafraseo es, por ejemplo, veamos este texto original. Dice, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que otros han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Y aquí se puede ver que es una cita justo, y es una cita larga de Angulo Marcial 2013 en la página 96. Una cita indirecta o parafraseo tendría que ser acudir a o resumir, sintetizar esta información, y entonces dice, el estudiantado confunde el uso y la función de la cita las primeras veces que se escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Y al final ponemos el autor y el año. No se agrega la página porque en efecto no es una cita textual. Para las referencias siempre tendremos que incluir el autor, la fecha, el título, la fuente de donde se ha extraído, el enlace y demás. Ustedes tienen más ejemplos en su manual de citas y referencias. Y bueno, algunos software de apoyo antiplagio son Plagium, Turnitin y Grammarly, que pueden consultar en las páginas en pantalla, también googleando los títulos. Finalmente, para cerrar, ¿qué es la autorregulación? Básicamente supone controlar los propios pensamientos, acciones, emociones y conducta para alcanzar un comportamiento apropiado. Esto supone tomar conciencia de nuestros propios valores, metas y comportamientos y desarrollar habilidades para controlar esos pensamientos y acciones. Es una habilidad importante para evitar el plagio, ya que nos ayuda a tomar conciencia del trabajo y a asumir responsabilidad de nuestras acciones. Para autorregularnos, podemos usar estos 5 pistas. La primera es establecer objetivos a corto y largo plazo que sean realistas y alcanzables. De esa manera definiremos hasta dónde queremos llegar y por qué entonces, por ejemplo, el plagio académico puede no ser un instrumento para llegar a nuestra meta, porque posiblemente podría evitarnos llegar a la misma. 2. Desarrollar una conciencia de tus acciones implica estar consciente de tus pensamientos y acciones y controlar tu comportamiento. Pues básicamente tiene que ver con ser conscientes de aquello que estamos haciendo y por qué es que tenemos que emprenderlo para llegar a nuestras grandes metas. Aprender a controlar tus emociones implica desarrollar habilidades para entender y manejar tus emociones. Y bueno, aquí vamos a hacerlo juntos a través de las sesiones de habilidades socioemocionales en las sesiones de tutoría de los jueves. Practicar la toma de decisiones responsables para cuidadosamente, pues básicamente consultar la información y hacer uso correcto de ella. Finalmente, controlar acciones identificando reglas claras y límites de nuestro comportamiento, hasta dónde es posible o no usar ciertos recursos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para llegar a nuestra meta. Y eso supone en algunos casos hacer una buena inversión de tiempo para evitar que algún contratiempo nos evite, digamos, llegar a esas grandes metas. Y pues bueno, coloco algunas referencias. Les agradezco mucho por consultar este recurso y estamos en contacto.